Una de las luchas más grandes que muchos tenemos como cristianos es poder llegar a convertirnos en las personas que Dios desea que lleguemos a ser. ¿Cierto o falso? Claro. Por lo general se nos enseña, como este video, que son nuestras propias ¿qué? Fuerzas, esfuerzos para poder llegar a ¿qué? A conseguirlo. Pero esto es un grave error, por lo tanto, nunca, escúchame, lo lograremos si pensamos de esta manera. Debemos entender que convertirnos en las personas que Dios quiso que fuéramos al crearnos y salvarnos es un proceso de adentro hacia afuera. No es de afuera hacia adentro. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez has prometido abandonar un mal hábito para caer de nuevo al poco tiempo en el mismo? Qué bueno que no estoy solo. Los sentimientos de culpa pueden llevarnos a prometer a no actuar de la misma manera otra vez. ¿Cierto o falso? Decides hacer lo correcto, pero el mismo día o al día siguiente el ciclo se repite al ceder a las mismas tentaciones o debilidades. La derrota te deja preguntándote, ¿qué pasa conmigo? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué no puedo vencer esto? Te dije que te iba a hacer bien, ¿verdad? El miércoles. Aunque el miércoles abandoné la idea de predicarlo, tú lo sabes. Estaba tan mal que no me salía nada. Nada. Cerré la computadora en mi oficina y dije, no puedo. Quiero, pero no puedo. Exactamente. Y esta es la desesperación por el fracaso repetitivo. Puede producir frustración, vimos en el video, confusión, resignación muchas veces, hasta angustia, ansiedad y caer a veces aún en depresión. Algunas personas, debido al fracaso total, terminan, escúchame, cometiendo el peor de los errores, alejándose de Dios. Alejándose de Dios. Las personas se alejan de Dios o por las circunstancias que viven y no entienden, o por la frustración de no poder vivir de la manera que entienden y saben que Dios quiere que vivan. Son las dos razones. O las circunstancias, o las cosas del mundo que le llaman más, o los golpes de la vida, o simplemente, si no lo puedo hacer, me voy. Muchas veces quieres saber y preguntas, Señor, ¿por qué no puedo cambiar? Todos nosotros en uno u otro sentido hemos querido honrar a Dios, ¿cierto o falso? Pero hemos vuelto a los viejos hábitos o debilidades pecaminosos casi de qué? De inmediato, instantáneamente. Pensamos, ¿no se supone que la vida cristiana es más liberadora y victoriosa que esto? Después de todo, la Biblia dice lo siguiente en 2 de Corintios 5:17. Léeme eso, amado hijo. Esa pregunta tiene una razón de ser. Tiene una base. Léemela. ¿Cuál es la base? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces nos decimos a nosotros mismos, si soy una nueva, ¿qué? Criatura en Cristo. Y de hecho, así es. Esa es la verdad. Solo, claro, si has recibido a Jesús como tu Salvador. ¿Por qué entonces, si soy una nueva criatura en Cristo Jesús, el pecado habitual se apodera de mí? Eso parece una ¿qué? Una cantinflada, una contradicción. No se supone que Cristo cambia todo esto. No se supone. Ahí dice, somos que una nueva ¿qué? Criatura. ¿Les está interesando el tema? Qué bueno. Si somos nueva criatura, ¿por qué seguimos actuando mal?
Al igual que un barco encallado, nos sentimos como si estuviéramos totalmente atascados. Quiero decirte que esto no es nada nuevo. El apóstol Pablo, el apóstol más grande que ha existido, enfrentó esta misma situación que tú y yo enfrentamos, la cual encontramos en Romanos 7, 14 al 25. Él describe cómo es esto de nada nuevo, cómo esto sucede, y la respuesta él la da a esta situación tan frustrante, ¿tan qué? Para todos los que queremos servir y honrar a Jesús de todo corazón, al igual que el apóstol Pablo quería y deseaba hacerlo. Vamos a leerlo en Romanos 7, 14 y 25, a ver la frustración y a qué explica el apóstol Pablo sobre esto, de por qué no puedo y a qué conclusión llega él. ¿Ok? Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Para, ya hay un problema. Que la ley es qué. Y yo soy qué. Di lo opuesto. Soy lo contrario. La ley es el espíritu y yo soy qué. Carnal. Entonces ya de plano hay un problema serio. De naturaleza. Di que yo soy qué. Carnal. Di, o sea, mi yo es carnal. Y esto de mi yo es bien importante. Continúa, amado hijo. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Para. ¿Vendido a qué? Es una palabra pesada, muy pesada. Vendido. O sea, alguien te vendió a la esclavitud de ser qué? Del pecado. ¿Cuánta autonomía tiene un esclavo? Ninguna. ¿Cuánta libertad tiene un esclavo? Ninguna. Estamos entendiendo, ¿verdad? Fuimos vendidos. Di, Adán me vendió. Sí, Adán nos vendió. Esa es la verdad. A la esclavitud del pecado. Continúa, amado hijo. Porque lo que hago, no lo entiendo. Ahora, ve que no es nuevo. Lo que ¿qué? Decía el apóstol Pablo. Y yo quiero decirte que está hablando un hombre que decía, en cuanto a la ley, irreprensible, la ley moral, irreprensible. Y este es el que está hablando. No es el pastor José, que está muy lejos de lo que era Pablo. ¿Ok? Sigue leyendo, hijo amado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso es lo que hago. Ay. Lo que miren las palabras, los adjetivos. No es lo que no me gusta. No es lo que no quiero, es lo que lo que me causa náusea de mí. Lo que aborrezco de mí, ¿eso qué? Eso hago. Y él continúa diciendo así. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, entonces estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que esta es buena. La ley es buena, la ley no tiene problemas. El problema lo tiene ¿quién? Yo, porque la ley es espiritual y yo soy ¿qué? Carnal. Continúa. Qué dilema. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pero ¿qué lo que eres esa? Él lo hace, pero no es él. ¿O eso no es lo que está diciendo ahí? Sino el pecado. Entonces en nosotros hay algo que hace habitación. The sleeping with the enemy. En nosotros hay algo. Hay algo. ¿Que qué? Di que es malo. Que es malo. Yo quiero que tú escuches esto.
Porque esto es bien importante. Es más, ya yo ni termino el tema de hoy. No, ya yo sé. La ley es buena, así que yo no soy el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Ahora él va a explicar dónde es que habita el pecado en él y por qué él dice que no es él quien lo hace, sino el pecado que habita en él, que lo lleva de esclavo ¿a qué? Al pecado. Continúa, amado hijo. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne. Para. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Ahora Pablo está diciendo, yo sé que en mí, pero él dice, yo tengo que aclarar que hay una parte de mí que está así, que es mala, que es mi qué, mi carne, mi cuerpo, que es la habitación del pecado. Él duerme, vive, se despierta, ahí está ahí gozándose, hace fiesta, pone bomba, se canta cumpleaños. Se saca de esas cosas y se toca el pitito y se echa con confeti. Sí, él está ahí gozando. Continúa. Es decir, en mi carne no habita nada bueno. Para. Y aquí es que mira, ¿cuánto habita bueno en mí? ¿Y por qué nosotros defendemos tanto de nosotros? Si no habita nada bueno, ¿qué tú haces defendiéndote a ti? ¿Qué tú haces defendiendo como tú piensas, crees, opinas y sientes? Si en ti no hay nada que bueno. Estamos agarrando, ¿verdad? ¿Por qué en nuestras fuerzas no podemos? Porque en mis fuerzas no habita ¿qué? Nada bueno. Sencillo. En mis fuerzas todo está vendido ¿a qué? Al pecado. Estamos aprendiendo algo hoy, familia. Amado hijo. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Di el yo bueno. El yo bueno. Queriendo yo hacer lo bueno, encuentro que el mal habita en mí. Sigue leyendo. Pero el hacer el bien no está. No. Lo que puede estar es que el deseo, porque la Biblia dice, me estoy adelantando al tema brutalmente, aunque ya me quise adelantar algo que escribí hace rato ahí, pero lo quiero dejar para ahorita. Se me fue. ¿Qué fue el último que leímos? Gracias, amado hijo. Solo bueno tener una grabadora grabando. La Biblia dice, y ya me estoy adelantando casi al final del tema, fíjate. Lo voy a repetir al final. Que el Espíritu, hay algo que nos pone tanto el querer como el hacer. Pero ahorita vamos a hablar de eso. ¿Por qué si eso me pone el querer como el hacer, yo no lo hago? Entonces, el querer está en mí, pero no el hacerlo. Continúa, amado hijo. Pues no hago el bien que quiero hacer, sino que el mal que no quiero, eso practico. Lo que el yo bueno no quiere hacer, eso hace. Por eso es que nuestro yo bueno no sirve. Porque nuestro yo bueno lo que quiere, lo más que puede hacer es que querer hacerlo, pero no que. No puede porque está igual de corrupto que el malo. Porque el yo está ¿dónde? ¿Sometido a qué? Al pecado. Termina el versículo. Y si lo que no quiero hacer es lo que hago, ya no soy yo el que lo hace,
sino el pecado que habita en Y mí. vuelve y repite lo mismo. Ya no soy yo el que lo hace. Ahorita vamos a entender que es ese yo verdadero que Pablo se está refiriendo. Así que no lo hago con una parte mía, es lo que le está diciendo. Hay una parte en mí que no es la que lo está haciendo. Hay otra parte en mi cuerpo, en mí, que lo hace. Pero ese no es mi verdadero ¿qué? Yo, esa no es mi verdadera identidad, el que lo hace. Ese es otro en mí. Oh, gloria. Eso es otro en mí. Eso no es mi verdadero yo. Él lo va a explicar. O sea, eso no es mi verdadero ser. No yo, ser. Es otra cosa que está en mí. Sigue. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Para. ¿Qué es una ley? Algo que tú no puedes ¿qué? Alterar, cambiar, modificar. Es algo que va a suceder, cueste lo que cueste. Una ley es algo probado. No es una hipótesis. Siento tanto que tantos cristianos y cristianas creen más hipótesis que leyes que Dios ha puesto. De eso está llena la iglesia y hoy en día más que nunca. Nunca en la historia la iglesia ha estado más lejos de la verdad. Eso no es nuevo, ni nos debe sorprender. La Biblia dice que eso iba a pasar justo antes de Cristo venir. Que la iglesia iba a caer en el error. Por eso mi esposo y yo estamos hablando, hay tantas iglesias enseñando tantas estupideces y cosas que no son. Y poniendo la Biblia como que, bueno, es que es dependiendo de lo que tú creas, es dependiendo cómo tú lo veas, es dependiendo de tu interpretación. No, la Biblia tiene una interpretación, que el ser humano ha desvirtuado la forma de entender la Biblia. Y la misma iglesia, pero es que ya Dios lo había ¿qué? Profetizado, y lo que Dios profetiza tiene que pasar. Pero la Biblia dice que hay un remanente que no va a caer en eso. No son todos, fíjate que es la minoría, porque es un ¿qué? Entonces, humildemente nosotros nos consideramos dentro de ese remanente. Por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso entendemos claramente la salvación, la predestinación, la elección, todo eso. Parte de lo que entendemos. La posición del hombre y la mujer, las posiciones de autoridad, que todo eso se ha perdido desde los años 60 para acá se empezó a perder eso. Porque la iglesia nunca pensó así. Nunca. Eso es nuevo. Eso de poner la mujer a la misma autoridad del hombre es nuevo. Eso nunca existió en la iglesia. Nunca. Hasta los 1960, 70 en adelante. Después de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso estaba que di profetizado. Sigue, porque ahora sí que no termino nunca. Continúa. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. O sea que en mi cuerpo, en mí hay que más de una ley. Está la ley de qué? Del espíritu, que esa me hace deleitarme con las cosas de qué? De Dios. Pero hay otra ley, y como es una ley, está activa, así que lucha. ¿Estás entendiendo? Que yo tenga el espíritu no elimina la que, la otra ley. Está y convive junto con la del espíritu. Así que lucha por gobernar ¿qué? ¿Gobernar qué? Mi mente. Que es con lo que yo respondo. Hay un área con la que yo respondo. Y de eso se trata este tema, de esa área donde yo respondo. ¿Qué es mi qué? Porque yo o respondo a la ley del espíritu
o respondo a la ley del pecado que está en mí. Una de las dos leyes me va a gobernar. ¿Sabes que tú no te gobiernas? No. Ni aún haciendo lo malo te está gobernando una ley. Y tú dices, no, es que yo hago lo que me da la gana. No, señor. Equivocado. No. Eso es lo que tú crees en tu orgullo. Tú haces lo que hay una ley en ti que te obliga a hacer lo que responde al enemigo, que no responde a ti. Y estás atado o atada a esos deseos, si hay una sola manera de no vivir en ellos. No hay dos maneras, no hay tres, y no es por tu propio esfuerzo. No lo es. No, porque ya Pablo dijo que él quiere y no puede. Él descubrió lo mismo que el muñequito que se tiró así. Dijo, no más. No puedo. Y le cayeron de encima. Sigue, amado hijo. Oye, ¿cuánto tiempo me queda ya? Yo me he quedado en el versículo contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Para. ¿Tú estás entendiendo, esclavo? Sí, sigan mirando. ¿Qué hace un prisionero? Tiene libertad. Puede hacer lo que quiere. Decide a dónde va. No, le dicen, usted va ahora al comedor. Usted va al patio a jugar ahora. Usted me hace 20 push-ups. Usted me limpia los baños. ¿Cierto o falso? Pues eso es lo que hace la ley del pecado. Pero si sigues pensando que tú tienes libertad para hacer lo que quieres. ¿Qué hace? Te hace prisionero. ¿De qué? Del pecado. Continúa. Miserable de mí. Mira la conclusión de Pablo. Estoy chavao. Miserable de mí. O sea, no tengo solución en mí. Así que Pablo descubrió que ya no podía recurrir a quién. A Pablo. No podía depender de Pablo. No podía depender de todos sus años de estudio, que tenía más estudios teológicos que tú y que yo, todos aquí juntos. No podía depender de eso. No podía depender de sus dones, de sus habilidades, de su sabiduría. Y dice algo tremendo. Fíjate, luego de explicar el por qué no puede y a la conclusión que llega de él mismo, dice lo siguiente. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Fíjate que tenemos cuerpo que no hay, ¿qué es algo muerto? ¿Huele bien? ¿Huele bien? No. Se pudre. Por eso estamos muertos, podridos y apestosos. Dale un aplauso al Señor, si no, o di ouch, lo que sea, pero di algo. Oh, gloria a ti, Señor, aleluya. Gracias, Señor. No. No dice qué esfuerzo, qué método, no dice quién. Recurre a alguien que me libre de esto. Alguien que me ayude. Dice él. Y ahora él mismo se contesta la gran incertidumbre. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Oh, dale un aplauso, Señor. Gracias a mi intelecto. Gracias a todos mis estudios teológicos. Gracias a mi gran moral judía. No. Gracias a que me porto bien. Gracias a mis sacrificios. Dice, gracias doy a Dios
¿Por quién? Porque Jesucristo. Así que yo Termínalo. mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Así que a una de dos cosas vamos a servir nosotros. Tenemos ambas y ambas servimos. La pregunta es, ¿cuál va a dominar mi vida diaria? ¿Cuál de estas dos leyes se va a estar manifestando más frecuentemente en mí? Esa es la pregunta. Porque Pablo no dice, bueno, olvídate, me lanzo de cabeza al pecado. No dice eso. No dice que no le importaba, dice que lo aborrecía. No dice, bueno, lo que hago me resbala. Bah. No dice eso. Dice que le dolía, porque si no, no lo aborrecía. Así que a Pablo le dolía deshonrar a Dios. Pero llegó a una conclusión tremenda que es la que tú y yo tenemos que llegar. Que solo a través de Cristo Jesús podemos honrar a Dios. Y lamentablemente la iglesia en la gran mayoría recurren a ti y a mí para que lo hagamos. Recurren a nuestra fuerza de voluntad, a nuestro yo corrupto, malo, donde no hay nada bueno. Un ejemplo bien claro de lo que dice el apóstol Pablo de esta ley que está en nuestro cuerpo es lo que Emanuel, el precioso niño de Ricky y Samara, le dijo a su mamá hace poco. ¿Saben lo? ¿Quieren saber lo que le dijo? Le dijo, mami, es que yo quiero portarme bien, pero no puedo. ¿Cierto o falso? Frustrado, ¿verdad? Frustrado. Ese niño ya frustrado, porque no se lo dijo así, se lo dijo frustrado. Mami, es que yo quiero portarme bien, pero no puedo. Di la ley que está ahí. Hasta el niño ya está viéndola en su cuerpo, ya le da ¿qué? Frustración. Así se llama el tema de hoy. Quiero, pero no puedo. Entonces, ¿cómo podemos quedar libres de las conductas pecaminosas? No dije del pecado, dije de las que, porque del pecado ya Jesús me liberó. Oh, gloria a Dios. Por eso no digo cómo podemos quedar libres del pecado, sino de la conducta pecaminosa. ¿Cómo podemos quedar libres de vivir en esa ley rutinaria y continuamente? Porque siempre vamos a chispotear. Pero no es lo mismo chispotearse que vivir en ella. Son dos cosas muy diferentes. No tiene nada que ver con el amor de Dios. No tiene nada que ver con nuestra posición. No tiene nada que ver cómo Dios nos ama más o menos. Tiene que ver cómo honramos y vivimos para la gloria de Dios o para nuestra gloria. Eso es lo que tiene que ver. Y aunque en otros temas, en una serie que espero en Dios poder preparar, porque llevo 3 meses tratando de prepararla y no he podido, porque es una serie muy profunda, me coge demasiado de
esfuerzo mental, espiritual, emocional, de todo, físico, y mi salud no ha estado bien. Y aunque tú veas este tema se me hace mucho más fácil preparar lo que es hacer. Así que empecé el primer tema y estoy en la introducción todavía hace 3 meses. Y hasta que no la termine no la voy a dar porque no me voy a arriesgar, como estoy en la salud, de dejar los temas como a veces hago, irlos preparando poco a poco. Así que oren para que Dios me ayude. Pero hoy quiero poner como base a nuestra pregunta y tema esta información que tiene que ver con la serie, pero en aquel momento la voy a expandir. Nos vamos a meter en unas cosas súper profundas, simples pero profundas y difíciles de explicar, pero las vamos a ver con mucha claridad. Mi propósito de hoy es que vamos cómo vivir esta vida cristiana realmente y correctamente. Lo primero que tenemos que hacer, familia, es examinar cómo se produce el cambio en la vida cristiana. ¿Cómo se produce qué? Un cambio. Como todos sabemos, la salvación es una obra instantánea ¿de quién? De Dios, y no tiene nada que ver con quién, con nosotros. Toda la obra es de Él. Él te guía Él te da la palabra, Él te guía al arrepentimiento, te convence de pecado, te guía al arrepentimiento, te lleva a aceptar a Jesús, te da la fe para creer en Jesús. Todo lo da Él. Tú pones los pecados y el reconocimiento. Y eso sucede cuando aceptamos a Jesús como Salvador. Inmediatamente somos salvos. Pero a partir de ese momento, escúchame, uno entra en un proceso continuo de transformación llamado santificación, que no es otra cosa, y lo voy a explicar, que la transformación de la manera de qué, de pensar, del alma, porque en Cristo ya somos 100% santos. Ya Dios en Cristo nos separó completamente para Él, que es lo que significa santo. Santo no significa sin pecado, significa separado para. Y Dios nos separó para Él como posesión ¿de quién? De Él. Y como nos separó para Él, y como ahora tenemos un dueño nuevo porque nos habían vendido, ¿estás entendiendo? Y ahora te compró otro a precio de sangre, y ese otro dice, ok, ahora tú vivías como tu dueño que quería, ahora yo quiero que vivas como el dueño nuevo quiere. Entonces, de ninguna manera soy libre para hacer lo que me da la gana. Pero aún teniendo un dueño nuevo, yo puedo seguir haciéndole caso a quién? Al viejo. Porque la ley sigue ¿dónde? En el cuerpo. Dios no la quitó. Yo no soy Dios. Si hubiese sido yo, la quito. Pero Dios sabía por qué no la quitó. Así que santo significa no sin pecado, sino separado. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque entonces el proceso de la santificación es que yo me voy separando para Dios en mi vida, en mi corazón. Y porque el propósito de Dios es formarnos, moldearnos a la imagen ¿de quién? De Cristo. La Biblia lo dice. Que seamos transformados a la imagen ¿de quién? De Jesús. O sea, su forma ¿de qué? De pensar. Dios quiere intercambiar nuestra manera de pensar por la de Él. Eso es santificación. Cambiar nuestra manera de pensar por la de Cristo. Eso es. Entendimos, ¿verdad? Para que vayamos, ¿por qué Dios quiere hacer eso? Pues para que vayamos cada día separándonos más en la forma de pensar y vivir del mundo, y separándonos más para vivir para sus propósitos, hacer su voluntad, honrarlo y vivir verdaderamente para la alabanza de su gloria. Sencillo, para eso.
Pero este proceso, escúchame, y lo voy a explicar porque van a decir, pero pastor, dice que no es en nuestra fuerza, pero ahora dice que requiere de nuestra cooperación. Sí, requiere de nuestra cooperación. Nuestro esfuerzo y recuperación son dos cosas muy, ¿qué? Muy diferentes. Eso no es lo único, pero es parte de lo que quiere decir. No es lo único cuando la Biblia expresa ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. No dice que la cuides. Eso es un error de traducción de la Reina Valera. ¿Ok? Para que lo sepas. Búscate los originales, búscale, ninguna dice cuídala. Por eso tantos creen que se pierde. Dice que te ocupes porque ya tú eres ¿qué? Salvo. ¿Ven por qué se enseña tantos disparates? Porque no buscan, ni aun los pastores buscan. Y yo he oído iglesias muy grandes y poderosas decir esos disparates. Si descuidamos esta responsabilidad, nos encontraremos luchando con los mismos problemas una y otra vez, sin nunca verdaderamente ser transformados. ¿Sin nunca qué? Porque tenemos que cooperar. ¿Cómo? Si nos sometemos al Espíritu Santo, ¿a quién? No es a mi fuerza de voluntad. ¿A quién? Él, el Espíritu Santo, ejercerá su influencia en cada aspecto de nuestra vida poco a poco. Él. Por lo tanto, los viejos hábitos pecaminosos irán ¿qué? Menguando. Menguando. Y serán siendo reemplazados automáticamente por una nueva conducta agradable a Dios, que no es otra cosa que la conducta de Jesús manifestándose a través de mí. No es mi propia conducta. Pero eso es cuando yo coopero ¿con quién? Con el Espíritu Santo y lo dejo obrar a través de mí. El camino a la transformación. Convertirnos, familia, las personas que Dios quiso que fuéramos al crearnos. Como ya dije, un proceso de qué. Por lo tanto, de adentro hacia afuera. Yo no lo puedo provocar. Debido a que nuestros pensamientos, escúchame, gobiernan nuestras emociones, decisiones, acciones, actitudes y palabras. Cualquier transformación duradera debe comenzar ¿dónde? En la mente, en el alma. Si lo único que tú quieres es modificar la conducta, nunca vas a experimentar la victoria a largo plazo. Nunca. Lo que necesitamos es una nueva manera de pensar que es permanente, no una modificación de conducta que es temporera. ¿Lo entendieron, verdad? ¿Necesitan que lo repita? Lo repito. Lo que necesitamos es una nueva manera de pensar que es permanente, no una modificación de conducta que es ¿qué? Temporera. Eso es lo que hace la psicología moderna, esa porquería que estudia y no sirve. Esto puede lograrse, escúchame, solamente, por lo que la Biblia llama la renovación del entendimiento. No hay otra manera. Si tú no usas esta manera, vas a seguir viviendo en la ley de ¿qué? Del pecado. No luche. No hay manera que escape. Vamos a leerlo en Romanos 12:2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. No vivan ya según los criterios del mundo. ¿Cuál es el problema de tantos cristianos y cristianas que veo y atiendo? Aquí y en sitios que oigo. No, lo que tienen es el mundo metido por ojo, boca y nariz. Claro, hay otra cosa que está mentira. Es que yo no creo eso.
es que yo no lo veo así, es que yo no opino así, es que yo no siento así, es que a mí no me agrada así. Por eso es que hay tanta mala interpretación de la Biblia. Yo me he sentado con pastores que le he hablado de la elección, la predestinación, le he ido a todos los versículos, es que eso es injusto. Entonces, eso yo no lo creo. Pero fíjate, es lo que Dios dice versus qué. Y la mayoría de la gente que cree que la salvación se pierde, eso es lo que hacen. Dicen, yo no acepto eso. O sea que no aceptan lo que ¿quién? Lo que Dios dice. Yo he hablado con un montón y lo que me dicen es eso. Le digo, búscame la base bíblica. No, es que no creo eso. ¿Dónde está la base bíblica? Para no creer eso. El sentido común. La justicia humana, eso no es justo. Y así con montones de cosas de la Biblia. Empezamos a meter, yo no creo eso. Yo no lo veo así. Pero es que así es que Dios lo dice. ¿Qué vas a hacer? Porque la raíz está ahí. Si no creo que lo termine hoy, sino la semana que viene. La Biblia dice por qué. Oh, sí. La Biblia dice por qué. ¿Por qué sucede eso que estoy diciendo en tantas personas? La Biblia lo dice. Ahorita lo voy a decir. Así que la Biblia, Dios dice, no vivan según qué, lo que han aprendido en su vida, lo que escuchan. Cambien su manera de qué. No es de vivir. El vivir es un resultado de qué. De la forma, cambiar la forma de qué. De pensar. No empieza con cambiar la forma de vivir, empieza con cambiar la forma de qué. De pensar, oh gloria a Dios, aleluya. Por eso es la transformación de la forma de qué. De pensar, no de vivir. Porque el que es transformado a la mente de Cristo, ¿cómo vive? Como Cristo. No tiene que hacer esfuerzo. Vive como Cristo automáticamente. Porque eso es lo que está formado ¿dónde? En su mente. Pero lo como que me está formado es la carne. Yo sigo la carne. Esa me gusta. Y cada vez que el Espíritu me habla, yo digo, yo no creo eso. Yo no opino eso. Yo no lo veo así. A mí no me gusta eso. Eso es injusto. Eso es ilógico. Pues ahí está la carne. Paseándose. Con gorrito y todo. Y gafas de sol, sunblock. En la playa. Yo iba a poner hoy, antes de empezar, una foto que mandó Elizabeth. Porque le iba a decir, hoy van a necesitar esto. ¿Saben cuál es, verdad? Un adulto con un bobo. Y escribió, al pastor le va a gustar esto. Lo voy a buscar. Porque como ya no termino el tema de hoy, ya no voy a avanzar porque no hay manera que lo termine. Pues lo voy a buscar. Lo envió ayer, fue. Aquí está. ¿Lo tienes ahí? Pónmelo ahí. Por si acaso alguien está ahora mismo así. Te voy a poner la foto por si estás pensando así. En la que la encuentran, cambien su manera de pensar. Así puede cambiar ¿qué? Su manera de ¿qué? De vivir. ¿Cuál es la única manera de cambiar la forma de vivir? Vieja, ¿cuál es? Cambiando la manera de pensar. Entonces, lo que Cristo, todas las cosas fueron hechas nuevas. ¿Dónde fue hecho? En el Espíritu.
no en la carne, no en el alma, no en la mente. Y ahora Dios dice, tú quieres vivir en todo eso nuevo. Cambia tu manera de ¿qué? De pensar. Para que tu manera de vivir cambie y no sigas de esclavo metido en la cárcel de la ley de ¿qué? Del pecado que está en los miembros de tu carne. Dice algo más. Cambiando la forma de pensar, miren, este versículo es poderosísimo. Aquí está la clave para vivir una vida cristiana victoriosa o destruida. Destruida en el sentido espiritual, porque te puede ir muy bien humanamente. La pregunta no es eso, la pregunta es cómo te va espiritualmente. Mira, ahí está. El pastor dijo eso por mí. Ya me enfogoné, no vuelvo más. ¿Qué tiene? Un bobo en la boca. Son niños y niñas espirituales. Mal acostumbrados, como dice Hebreos 15:13. Búscate Hebreos 15:13 y sabrás lo que dice. Y pastor, aquí han habido niños y niñas así. Oh, sí. Muchas y muchos. Pero no sé cuántos estén sentados aquí hoy sentados. Espero que ya hemos llegado a la madurez todos de no tener el bobo y que el bobo se haya quedado allá en el corral. O por lo menos si llegaste a esta iglesia con el bobo, te lo hayamos ido quitando. Y ya no lo tengas puesto. Y ya tengas la madurez de permitir a la palabra que te confronte, porque la Biblia dice que la palabra es una espada. Y la espada no viene a acariciar. ¿Verdad que no? La espada viene a romper, a dividir el alma, el viejo hombre del nuevo hombre. La vieja manera de pensar con la nueva. Esa es la espada y la espada es la palabra de Dios. Es 5:13, no 15:13. Ok. Continuamos el versículo. Yo creo que termino aquí porque yo no voy ni por la mitad del tema. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Eso es lo primero. Pero miren, qué tremendo. Por eso dije que aquí está la clave. Aquí está la clave. Primero, le permitimos al Espíritu transformar ¿qué? La manera de pensar, así que nuestra vida, nuestra forma de vivir va a ser ¿qué? Va a ser diferente, va a cambiar, pero hay otros beneficios más también. ¿Cuáles son, amado hijo? Y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Detente, perdóname. O sea, escucha esto, porque aquí está el problema de tantos cristianos. Como no cambian la forma de qué, de pensar, no conocen la qué, la voluntad de Dios. Entonces están con 20 disparates. Claro, porque para conocer que la voluntad de Dios hay que cambiar qué, la manera de pensar. Sí que la manera de pensar, la transformación de la manera de pensar no solo cambia nuestra forma de vivir, sino que nos ayuda a qué, a entender que, a conocer la voluntad de Dios. Es decir, ahora va a explicar. Es decir, lo que es bueno. Lo que es grato y lo que es perfecto. Lo que es perfecto es maduro. Para que nos quiten el ¿qué? El bobo. Entonces, mira qué poderoso. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios? Fíjate, porque tú estás pensando, bueno, ¿será que Dios quiere que me compre esa casa? No, eso no es lo que está diciendo ahí. Esto es más grande y profundo que la casa que tú quieres comprar.
La casa está dentro de lo que es bueno. Si es bueno para Dios que la compres o no. Lo que tú tienes que saber, qué es lo que es bueno, qué es lo que es grato, qué es lo que es correcto, lo que es maduro de acuerdo a quién, a Dios. Pero tú no lo vas a saber a menos que no cambies qué, la manera de pensar. Están muy calladitos. Entonces estamos entendiendo, familia. No hay otra manera. No hay otra manera. Y Dios quiere transformar nuestra manera de pensar. Porque Dios quiere que nuestra manera de vivir ¿qué? Cambie. Dios quiere que podamos entender cuál es su voluntad. Dios quiere que sepamos distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo de acuerdo a quién. A Él. No al mundo, no a lo que yo creo, no a lo que yo pienso, no a lo que yo opino, yo lo que yo interpreto, no lo que me gusta o prefiero, sino a como Él lo ve. No lo que creo justo, no lo que creo humanamente correcto. No, es que no es justo, no, que no, no, no. No, eso no es. Dios es Dios. Y la Biblia dice que la justicia de Dios, la justicia del hombre no opera la justicia de Dios. O sea, la justicia del hombre no hace que la de Dios se mueva. No, 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 no. La justicia de Dios es diferente. Por eso es que, pues, ¿cuál es el problema? Que vemos las cosas humanamente, es que Dios no pudo haber hecho eso. Pues sí lo hizo. Porque Él no usa tu justicia, Él usa la de Él. Y para ti no es bueno, pero para Él sí. Para ti no es correcto, pero para Él sí. Tu lógica te dice que no puede ser, pero la de Él dice sí. Tu interpretación dice que no y Él dice sí. Lo que es grato. Y otra versión dice lo que es correcto. Lo que es maduro. Entonces queremos quitarnos el bobo. Entonces tienes que aprender lo que es maduro. Para eso tienes que cambiar la forma de qué, de pensar. Si no, vas a seguir siendo una niña o un niño adulto. Vas a tener 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, pero tienes el bobo. Espiritual y emocionalmente tienes el bobo. Puedes tener todos los estudios, todo el dinero del mundo, sigues teniendo el bobo. Y Dios nos dio a Cristo, quien esbarata el bobo. Pastor, ¿y cuánto tarda todo esto? Voy a terminar en 2 minutos. Y la mitad del tema la dejo para la semana que viene. Pues aunque yo desearía que fuera diferente, pero ya dijo ahorita que yo no soy quién. Dios, Él sabe por qué lo prefirió así. No es una transformación repentina, de golpe, en el alma. Es un proceso que dura toda la vida. En el momento de la salvación, el Señor no borra todos nuestros patrones negativos. No los borra porque están ¿dónde? En la carne. No borra nuestros patrones negativos, pecaminosos de pensamientos. Así que no, como no elimina tus imperfecciones físicas de golpe tampoco. Si tenías una cicatriz, la sigues teniendo. ¿Cierto o falso? No te la borró. Ahí está, te rajaste la cabeza, ahí está la cicatriz. El venir a Cristo no te elimina la cicatriz. Mira qué lindo se fue. Porque todo fue hecho ¿qué? Nuevo. Ah, qué lindo. Eso es una chulería, pero no es así. No, no es así. Por eso el versículo que leímos donde Pablo explica muy espectacularmente esa lucha entre la ley del espíritu y la ley de la carne. Que luchan por controlar ¿qué?
La mente, porque aquí está nuestra forma de decidir, vivir, actuar, nuestras escalas de valores, a qué le doy prioridad, a qué no le doy prioridad, cómo evalúo, cómo decido, todo está aquí en el coco. Por eso hay esa lucha. Somos un reflejo de todo lo que hemos estado y hemos experimentado desde que nacimos en el alma. ¿Cierto o falso? Todo se ha ido grabando. Nos enseñaron a responder de cierta manera en ciertas situaciones y ese patrón de respuesta particular tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida y se manifiestan. La buena noticia es que no importa cuáles hayan sido nuestros pensamientos en el pasado, Dios puede enseñarnos y quiere enseñarnos a pensar diferente. Él nos da su espíritu para guiarnos mediante un proceso que produce una restauración y una transformación total, permanente y completa. Para eso nos dio ¿qué? A Jesús. Y para eso nos dio el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo nos vaya transformando a esa manera de pensar de Jesús. Porque la Biblia dice que Jesús dijo, el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice, no hablará por su propia cuenta, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y voy a ceder a la tentación de decir que hasta en la Trinidad no hay igualdad. Son uno, pero fíjate que el Espíritu Santo no toma de él para dárnoslo. ¿Toma de quién? De Jesús. Debemos entender por qué Dios pone esas diferencias en la Trinidad. Entre todas las que pone, porque no es la única cosa que pone de diferencia. Y son uno. Pero cada uno tiene un orden de responsabilidades, aún en la Trinidad. Y uno se sujeta ¿a quién? Al otro. Qué tremendo. Eso hay que preguntárselo a Dios. ¿Por qué la Biblia dice Dios es la cabeza de Cristo, o sea, la autoridad? Eso dice Dios. Yo no lo debato. Yo no empiezo, no, pero es que eso no puede ser. Es que eso no me convence. Eso dice Dios en la Biblia. Ahí entra ¿qué? Tu razonamiento. Pero si son el mismo, pero Dios le da la gana de hacerlo así. Y no tienen problema. ¿Por qué tú tienes problema con lo que Dios hace? O decide. Tú eres Dios. Ese es el problema. A que no te gusta cómo Dios lo hace, que no estás de acuerdo, entonces el problema no es de Dios, es tuyo. Que no te agrada por lo que significa tal vez para ti en tu vida eso es un problema tuyo, no es de Dios. Entonces las iglesias están podridas en eso también. Y lo voy a decir. Todo es el mismo nivel de autoridad. Ni en el cielo existe eso. Ni en los arcángeles, querubines y ángeles no existe. En el infierno tampoco existe. Hay un orden de autoridad, los potestades, los gobernantes y por ahí para abajo. Y la iglesia porquería ha caído en esa basura. Perdón, la iglesia ha caído en esa porquería, esa basura. Me equivoqué. Lo que quise, tuve un pensamiento y me salió otro por la boca. Lo que quise decir que la iglesia de Dios ha caído en esa basura y esa porquería. De la igualdad de autoridad en la iglesia. Cuando Dios es claro y dice, no tiene que ver con el Edén. No tiene que ver con los judíos, tiene que ver con el Edén. Dios es el gobernante, la autoridad de Jesús.
Jesús es la autoridad del hombre, el gobernante, y el hombre es la autoridad de la mujer, y los padres son la autoridad de los hijos. ¿No te gusta? Tienes un problema con Dios. Porque eso dice Dios. ¿Quieres creer lo que dice un montón de iglesias? Créelo por encima de lo que Dios dice. Y Pablo dice por qué. Porque el hombre fue creado primero y porque el hombre representa a Cristo y la mujer a la iglesia. Y la iglesia se sujeta a Cristo, no Cristo a la iglesia. Estas son de las muchas cosas que la gente hoy en día y los pastores y le buscan mil explicaciones. Yo conozco todas las explicaciones y todos los versículos. He estado con dos y después y se han quedado así sin palabras. Bueno, es que yo cuando me vienen con los versiculitos y con Débora y todo eso, yo voy a la, y le sí, porque cuando tú le presentas la palabra, ¿qué va a hacer? Decir, yo no lo veo, no lo creo así. No puede ser más nada. O quedarse tilteado. O hacer lo que sabiamente hizo una mujer que me trajeron aquí. Y llorando ahí dijo, pues tengo que buscar a quien entregarle la iglesia. Le dije, exactamente eso tienes que hacer. ¿Qué quieres que te diga? Esa es la verdad bíblica, que gusta, no nos gusta. Hoy en día no gusta, ni a la iglesia le gusta. Después ya dije desde cuándo, y yo no sé, ni eso no estaba ni en el tema. La cuestión es que Dios tiene que cambiar nuestra manera de qué, de pensar. ¿Tú quieres ser transformado o vives en la ley de qué? Del pecado o vives en la ley del Espíritu. Tú decides con quién cooperas. O le permites a la palabra de Dios transformar tu manera de pensar para que el Espíritu coja esa palabra y la aplique cada vez que tú vas a vivir. Y parecería que eres tú, pero no eres tú. Eres tú transformado. ¿A la mente de quién? De Jesús. Y como Jesús pone, el Espíritu pone tanto el querer como el hacer, tú respondes a ese querer y hacer porque Él te lo puso. Fíjate, parecería que eres tú. Y en cierta parte es tu alma que respondió. Pero quien te motivó a hacerlo y te llevó a hacerlo no fuiste tú. Porque en tu yo bueno no hay qué. En tu carne no hay nada bueno. Así que cuando yo respondo a eso que el Espíritu pone en mí, que parece que soy yo, no soy yo. Es Él. La gente me dice, ¿cómo yo sé? Pues ya sabes cómo sabes. Sí, porque el alma tiene que responder. Permítele al Espíritu Santo que transforme tu manera de pensar. Por eso la Biblia dice que la palabra viene a dinamitar argumentos. Ardides de la mente son mentiras, engaños. Fortalezas que se han levantado contra el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. Y todos ustedes que están aquí tienen eso, en mayor o menor grado. Y la lucha es que cada vez que tú te sientas aquí, tú decides morir esa fortaleza y permitirle a la palabra que las derrumbe o las sigues aumentando y defendiendo. Sacas tus cañones, sacas tus misiles y empiezas a defender tu fortaleza. ¿Sabes cuáles son los cañones y los misiles, verdad? Un argumento, yo no creo eso. Escuchan por allá, porque antes que es que a mí me dicen tantos argumentos. Uno de lo más los cristianos. No, pero ¿y qué hizo Jesús en los 30 años? ¿Dónde estaba? Si es que estaba por allá en la India. Y yo digo, ¿dónde te sacaste ese disparate que estaba en la India? Que estaba ahí, que no, estaba en el oriente. Es que no se sabe. Sí, la Biblia dice, estudia la Biblia. La Biblia dice que crecía en conocimiento, en gracia y era carpintero. ¿Quieres saber qué hacía Jesús por 30 años? Trabajaba de carpintero con su papá y estudiaba con los judíos, no con los orientales, ni los chinos, ni los indios. Por eso era rabí. A nadie le llamaban rabí si no se había graduado de los judíos. A ningún hindú le iban a llamar a rabí, ni a ningún oriental que hubiese estudiado eso. Entonces no seamos mensos.
Pero escuchan eso. Ya dijeron, oye fulano que Jesús, bla, bla, bla. Y eso sí lo creen. Así de rápido. Entonces, lo que dice la Biblia, que no dice que Jesús estudió en la India ni en el Oriente, eso sí lo creen. Pero cuando tú le lees lo que dice la Biblia, no lo creen. Y así montones de cosas. Porque no le permitimos a Dios que venimos aquí con nuestras barreras, nuestros argumentos, nuestras manos. No, eso no me suena. Eso no puede ser. Eso no. Eso no es justo. Eso no es correcto. Eso es interpretación. Bueno, ardí desde la mente. Porque en ti no hay nada bueno. Lo bueno que está en ti está en el Espíritu y en mí. Se llama Jesús. Mi lógica no es buena. Mis argumentos no son buenos. Mi interpretación no es buena. Mi sentido común no es bueno. Yo lo prediqué antes. Que nuestro sentido común responde al enemigo, a la carne, al mundo. Yo les lo expliqué ya en una serie, la de sabiduría, por si no lo recuerdan. Entonces vamos a orar. Papito amado y precioso, en esta hermosa tarde, te doy gracias, Señor. Guardamos los cañones. Y te damos gracias, papá, por la palabra de hoy. Yo te doy gracias, Señor, porque tú me llevaste por otro lado totalmente diferente a lo que yo había preparado. Gracias. Sabes que cuando haces eso, yo te lo agradezco en el alma. Gracias por todas las cosas que me dejaste ver en el versículo de introducción que no había visto hasta que lo pusieron y lo leyeron. Gracias por hablarnos. Gracias por explicarnos tan claramente. Gracias por confrontarnos con el fin que como tú eres bueno, siempre bueno como hemos cantado, y es la verdad, tú quieres hacernos bien. Y tú sabes que esa manera, para que hacernos bien, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Por eso nos has dado tu palabra, para que el Espíritu Santo vaya obrando una transformación en nuestra manera de pensar. Y eso que ha sido hecho nuevo en el Espíritu, tome posesión de nuestra alma, de nuestros pensamientos, y podamos conocer lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es correcto, lo que es perfecto, conocer tu voluntad y poder vivir honrándote, glorificándote y verdaderamente para la alabanza de tu gloria. Gracias, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a permitirte, ayúdanos, Dios, permitirle al Espíritu Santo que día tras día, semana tras semana, nos vaya transformando. Ayúdanos a cooperar, eliminando todos nuestros argumentos, ardides, mentiras de la mente, que impiden que tu palabra nos transforme a la manera de pensar de Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, en el nombre, los méritos y la autoridad de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Aprendimos